Noticias en Flash. A las 2 de la tarde, ya con 2 minutos, vamos al comentario del licenciado Rodríguez Prats. Hoy lunes, en Noticias en Flash, la opinión de Juan José Rodríguez Prats. Aquí está el licenciado Rodríguez Prats con nosotros. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenas tardes. Pues mi querido Hugo, mira, hay varios eventos, varias noticias que no puedo uno soslayar. Yo creo que el miércoles 12 de febrero va a pasar tristemente a la historia como un evento que, como bien lo han calificado muchísimos analistas, está circulando mucho la crítica tremenda de Catón, que yo creo que es de las columnas más leídas en México, de lo que fue para él un acto de ignominia, de entrega, de incongruencia. Esta cena en donde se va a aportar una cantidad que no sabemos cuál fue, en que se va a conservar en el secreto cuánto aportó cada uno de ellos, y que también cae en incongruencia el señor presidente, que había hablado hace algunos meses de la separación del poder político y el poder económico. Creo que uno de los problemas del país, y es un tema que da mucho para la reflexión y el análisis, es la situación de las élites. No nos deben asustar. Los sistemas comunistas, capitalistas, los regímenes parlamentarios, presidenciales, las dictaduras, las aristocracias, las monarquías, todas han tenido élites, y hay élites de diferente categoría, de diferente clase. Hay la élite económica, hay la élite política, hay la élite cultural, la élite intelectual, de los muchos grupos que a veces revisten así características de Santa Inquisición. Hay la élite clerical, hay una élite clerical sin duda. Entonces, y también es natural que haya comunicación, que haya convivencia, que haya un ambiente de avenencia para efectos de llegar a acuerdos. Pero ¿por qué hacerlo en esta forma? ¿Por qué hacerlo en torno a algo que queda en la incertidumbre? ¿Por qué hablar de este conflicto, de esta confrontación? Inclusive hay el concepto, esto surgió hace más de un siglo, Gaetano Mosca hablaba de la clase política. Muchos critican, y Jesús Reyes Heroles les dijo: bueno, señores, si hay una clase política, pues culpa es de la política, no de los políticos. O sea, de alguna forma, para que la sociedad sea armónica, los pobladores, los ciudadanos, los hombres y las mujeres tenemos distintas vocaciones para que se vaya complementando. Unos van a la medicina, otros van a otras actividades, y a unos nos surge la vocación pues de alcanzar el poder, algunos con una vocación de servicio y otros simplemente por alcanzar una ambición personal. Pero inclusive hoy me sorprendió, por ejemplo, Salvador García Soto, que dice que las invitaciones la hizo el SAT. O sea, la autoridad encargada de cobrar impuestos, la autoridad tributaria. Entonces, esto deja mucho que desear, y me parece que merecemos los mexicanos una explicación. Pero sí pasará esta fecha como algo ignominioso. Un segundo asunto, pues, es el de Emilio Lozoya. Esto, pues, digamos que es el comentario generalizado. Y estamos hablando de que se abrió la caja de Pandora. La caja de Pandora es una figura de la mitología griega, en donde una mujer que es la esposa del hermano de Prometeo y que Zeus crea para venganza, está muy impaciente, tiene una gran curiosidad por abrir la caja, y le dicen que nunca la abra, y salen todos los males, salvo un bien que se queda ahí agazapado, que es la esperanza. Y por eso dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Entonces, esto genera muchas expectativas. O sea, tenemos que reconocer una acción del gobierno. Qué bueno que así sea. Hay que felicitar al señor fiscal, al señor presidente de la República. Se está deteniendo sin duda a un hombre de primerísimo nivel que desempeñó un papel importante, no tan solo como director de Pemex, sino desde la campaña de Peña Nieto. Pero aquí viene la gran pregunta: ¿va a continuarse la investigación? ¿Se va a llegar a las últimas consecuencias? Porque recordemos que en Pemex han surgido los grandes escándalos de corrupción, desde el caso de Jorge Díaz Serrano en el gobierno de Miguel de la Madrid, el caso de La Quina en el gobierno de Salinas de Gortari, el caso de el Pemex Gate ya en el gobierno de Vicente Fox, cuando se financió la campaña del PRI con 1.500 millones de pesos, y ahora
caso de Emilio Lozoya, en el que, por cierto, muy desafortunada las declaraciones del presidente del PRI, cuando habla de que los hombres son los que se cometen delitos, las instituciones no cometen delitos. Me parece una aberración, me parece algo verdaderamente absurdo decir las instituciones no cometen delitos, pues desde luego que no. Son los hombres los que se articulan en alianzas, en complicidades y se hacen estos atropellos y estas violaciones a la ley. Ahí que habla usted de eso, parece imposible separar una cosa de la otra, ¿no? Al final de cuentas, el que representó un partido político forma parte de él. Mira, a mí sí la frase sí me parece que es correcta cuando dice no es culpa de las instituciones, es culpa de los hombres. Hay hombres e instituciones. Por ejemplo, yo te puedo decir de una gente que fue un extraordinario director del Banco de México, don Rodrigo Gómez, que él solo era el titular del Banco de México. Cuando Adolfo López Mateos le dice a Antonio Ortiz Mena por qué no se convierte él en presidente del Consejo, Ortiz Mena le dice al licenciado López Mateos, porque a mí usted me da órdenes y yo las cumplo, y si usted le habla a don Rodrigo Gómez le cuelga el teléfono, y eso es lo que requerimos en el Banco de México, la autonomía, la autoridad moral para que no se deteriore la moneda. Eso nos ha costado muchísimo para volver a restaurar la confianza y la autoridad moral del Banco de México, ahora con vicegobernadores y una estructura administrativa. Lo que hacía un solo hombre era un hombre institución. Entonces, sí, es difícil deslindar, pero tú no puedes decir un atropello, una aberración lingüística, inclusive las instituciones no cometen delito, ¿verdad? Me parece que el señor presidente del PRI, en el afán de defender a su partido, lo cual está en su derecho, pues incurre en un argumento totalmente sin sustento. Y por último, me gustaría también comentar, porque va a ser un tema de esta confrontación que se está dando entre Claudia Sheinbaum, por ejemplo, y las autoridades judiciales. Me parece, Hugo, que nosotros escandalizamos y celebramos y hubo gran algarabía cuando se instrumentó el sistema penal acusatorio, el sistema oral, que venía a sustituir al sistema penal inquisitorial, y que ahora sí va a haber una justicia expedita, pronta, y resulta que en su implementación fracasó. Entonces hay una mutua responsabilidad, porque el juez ya está diciendo, tengo que dejarlo en libertad porque el Ministerio Público no hace bien la averiguación, es una débil averiguación y no tengo elementos para dictar y seguir el proceso penal. Y a su vez, los ministerios públicos, la misma Claudia Sheinbaum está hablando de que los jueces están en extremo siendo legalistas y por cualquier detalle dejan en libertad al indiciado. Y desde luego pues está el caso de la corrupción. Me parece que esto es algo de la mayor gravedad. Ahora se habla inclusive de una iniciativa para federalizar los poderes judiciales estatales. De hecho, los poderes judiciales estatales están seriamente agredidos por el juicio de amparo. El amparo es un juicio federal y en realidad los abogados se han especializado en el juicio de amparo. El juicio de amparo no es la última instancia, que así fue concebido por sus creadores. Ya lo hemos dicho aquí en otros programas, por Manuel Crescencio Rejón, Mariano Otero y posteriormente Ignacio L. Vallarta, sino que ahora es la primera instancia. Inclusive se expiden por machote en los despachos jurídicos y eso federaliza las materias, o sea, los tribunales locales ya de por sí están siendo muy limitados. Entonces ahora se habla de federalizar. Esto es digno de discutirse porque, por ejemplo, en España, con todo y que hay entidades autonómicas, el Poder Judicial es único. Entonces es una reflexión que hay que hacer, pero también la veo como un atropello al federalismo. O sea, el federalismo quiere decir descentralizar el poder, y lo que estamos viendo en México y sobre todo en este sexenio son tendencias muy claras de concentrar el poder, sobre todo en el viejo sistema presidencial o imitando al viejo sistema presidencial. En fin, siendo lunes, ahí dejo 3 temas. El tema de la malhadada cena del 12 de febrero, el tema de Emilio Lozoya, que quién sabe en qué va a concluir, y por último, mutuas acusaciones de Poder Ejecutivo y Poder Judicial en relación a los juicios que se están llevando, a las detenciones y a los autos de libertad, que a los pocos días pues lo que son indiciados salen de nuevo en libertad. Entonces, que me parece sumamente grave en una de nuestras mayores fallas, que es hacer justicia.
Pues, licenciado Rodríguez Prat, los temas interesantes como siempre aquí están y veremos efectivamente en qué terminan todos estos temas que van a estar vigentes a lo largo de las próximas semanas. Hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias, Hugo. Muy buenas tardes. Los felicito por el nuevo local. Ándale, pues nos vamos a la pausa. Continuamos con ustedes. En México está creciendo la esperanza. Un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas